Pueden tomar sus asientos. Gracias, hermanita. Tengo una. Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes. Si tienes Biblia, ábrela en 1 Juan, capítulo 4. Estamos empezando hoy el capítulo 4 de la epístola de 1 Juan y vamos a ver versículos 1 al 6. 1 Juan 4, 1 al 6. Continuamos en lo que llamamos nuestra serie de estudios genuinos en Cristo, esta serie de estudios en el libro de 1 Juan, en el que estamos viendo, de acuerdo a la palabra, lo que nos dice aquí el apóstol Juan, ¿qué es un cristiano verdadero? ¿Qué es un verdadero seguidor de Cristo? De acuerdo a la palabra. Y Juan aquí inicia el capítulo 4 con una advertencia que ya hemos escuchado antes. ¿Se acordarán? La advertencia contra los falsos maestros. Hace algunas semanas, ¿se acuerdan del tema cuidado anticristos? En el que Juan nos advertía acerca de estos falsos profetas que iban a estar dentro de la iglesia, que parecían ovejitas, pero con las caricaturas se quitan el saco y sale el lobo adentro, ¿verdad? Y nos dio una clave para reconocerlos, para combatirlos y para vencerlos. Y ahora Juan vuelve a advertirnos una vez más acerca de falsos maestros, pero esta vez nos da un enfoque un poco distinto, un poco más adentrado, por decirlo de alguna manera, en una vista espiritual hacia estos maestros. Ya que aquí nos va a advertir no de los anticristos, sino del espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Simplemente es todo espíritu que va en contra de Cristo. Entonces, ¿quién está realmente detrás de todos estos falsos maestros? ¿Quién es el que utiliza a estos falsos maestros? ¿Quién es el que los tiene incluso engañados, creyendo ellos que enseñan la verdad? Esta tarde nos tendremos que poner nuestros lentes espirituales para ver las cosas desde una perspectiva celestial y no desde nuestra visión carnal. Por eso el tema de hoy es lentes espirituales. Porque ciertamente cuando yo veo a un falso maestro, cuando yo veo a alguien que está predicando algo en contra de Jesús, yo veo a una persona hablando mentiras, una persona que confunde a otras personas. Porque físicamente eso es lo que veo y eso es lo que escucho. Pero para ponerme mis lentes espirituales, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que ve Dios en este falso maestro? ¿Dios ve lo mismo que yo veo en él? ¿O quizás Dios tendrá una perspectiva un poco diferente? ¿Qué es lo que Dios mira en una persona? Muchas veces nosotros vemos las cosas de una perspectiva personal y Dios las ve de una perspectiva diferente, porque Él ve la imagen completa, nosotros vemos nada más lo que tenemos aquí enfrente, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestros lentes espirituales el día de hoy, hermanitos, y vamos a tratar de mirar con estos lentes espirituales, con estos ojos espirituales a estos falsos maestros. Y tenemos 2 puntos en nuestro estudio de hoy. Punto número 1, mira que no todos son de Dios, versículos 1 al 3a. Y punto número 2, mira quién es el verdadero enemigo, versículos 3b al 6. Así que abrochémonos nuestros cinturones, pongámonos nuestros lentes espirituales, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque podemos estar el día de hoy en tu casa, Señor. Porque podemos leer tu palabra, Señor, y la tenemos en nuestras manos, Señor. Y no tememos, Señor, como en otros países, que la tenemos que esconder, Señor, que tenemos que reunirnos, Señor, sin que nadie nos vea, Señor. Podemos venir públicamente a abrir tu palabra y aprender de ella. Qué bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, Señor, que tú seas el que hable el día de hoy, no yo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre y abra nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces empecemos en el punto número 1. Mira que no todos son de Dios. Si estás ya en tu Biblia en 1 Juan 4, vamos a leer versículos 1 al 3. Dice así: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y vamos a cortar hasta ahí el versículo 3. La otra parte la vamos a ver en el punto número 2. Pero veamos primeramente el punto número 1. Inicia Juan una vez más con una de sus palabras favoritas. Amados. Amados les dice, con este sentido una vez más de amor en Cristo. Otras veces inicia diciéndoles hijitos. Siempre hablando de esta manera amorosa y con cariño hacia sus hermanos en Cristo. Y esto es importante porque si tú te fijas en el libro de 1 de Juan, uno de los temas principales es el amor. Y vemos aquí que Juan pone en práctica lo que está predicando, hablándoles de esta manera amorosa, escribiéndoles con este amor fraternal. Creo que tenemos mucho que aprender de esta actitud de Juan. Y Juan asimismo como lo aprendió de Cristo. Aprendamos a dirigirnos con amor hacia los demás. Aprendamos a hablar y a actuar en amor. Porque es muy fácil que se nos olvide que tenemos que hablar con amor. ¿Qué les parece si lo practicamos ahorita? Voltéate y dile a la persona que está junto a ti, te amo en el amor de Cristo. Amén. Vamos a practicarlo. Colosenses 4:6 nos dice, sea sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben de hablarle a cada uno. Entonces vemos a Juan hablándole a la iglesia, amados. Y ahorita les va a dar una instrucción, una advertencia. Vemos que va a dar la misma advertencia que había dado antes contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Aquí vemos una instrucción directa hacia la iglesia. No le crean a todo espíritu, pónganlos a prueba. Observamos que esto no es una sugerencia, no es, si te acuerdas, prueba todos los espíritus, o si quieres, no. Dice, pongan a prueba. No es una sugerencia, no es una recomendación, es una exhortación, una instrucción directa. No le crean a todos los espíritus, no le creas a todo el que dice que viene en el nombre de Dios, porque ciertamente no todos vienen en el nombre de Dios. Quita la palabra amados y pon tu nombre ahí. Daniel, no creas a todo espíritu, sino ponlos a prueba para ver si son de Dios. Es una instrucción para nosotros, para cada uno de nosotros. No creas a todo espíritu. En otras palabras, hijitos, pónganse los lentes espirituales, les está diciendo Juan. Pónganselos, porque si no, te van a chamaquear. Porque si no te pones los lentes espirituales, si no estamos alerta, vamos a terminar chamaqueados. Nos van a engañar, nos vamos a ir con la finta. Muchas veces le decimos a los niños, no creas todo lo que ves en la tele, Juanito. Porque muchas veces los niños tienden a creer todo lo que ven en la tele, ¿cierto o falso? ¿Sí? Porque si Juanito ve que en la tele hay un mago, y el mago tiene un asistente, y de repente la corta a la mitad, no vaya a querer Juanito luego ir a la escuela y cortar a la mitad a su compañera. ¿Sí? No creas todo lo que ves en la tele, Juanito. ¿Sí? Pues los papás de Juanito le van a decir esto a Juanito. Y aquí el apóstol Juan nos da esta misma instrucción, visto desde otra perspectiva. No le creas a todos los espíritus. No creas todo lo que te dicen. No creas todo lo que ves. Y nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tristemente estamos en un mundo en el que no podemos confiar todo. Quisiéramos a veces confiar en todo aquel que se dice en el nombre de Dios. Y aún entre los grupos que se dicen cristianos, algunos de ellos no lo son. Y con tristeza lo digo, con pesar en mi corazón, tenemos que examinarlos y ver si son realmente de Dios o no. Porque hay mucho falso maestro. Nos advertía en el capítulo 2. Han salido de nosotros, de entre nosotros mismos se han levantado esos falsos maestros, decía Juan. Pero no eran de nosotros realmente. Dicen que predican a Cristo, pero sus enseñanzas van en contra de las enseñanzas mismas de Jesús.
Ya hablamos esto en un estudio pasado. Afirman que Jesús era un ángel y que no era Dios. Afirman que Jesús era el hermano de Satanás. Afirman que si no tienes dinero es porque no tienes fe suficiente para tener dinero. Afirman que mereces vivir como un rey porque eres el hijo del rey. Y si no vives como un rey con lujos, probablemente no eres salvo. ¿Qué? ¿Por qué enseñan todas estas cosas? Es antibíblico. Le dijo al hombre rico, al joven rico: si quieres seguirme, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Entonces, ¿de dónde sacamos todas estas enseñanzas? Son falsos maestros que van en contra de lo que Cristo mismo predicó. La Biblia nos dice que es más fácil incluso que un camello entre en el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero estos falsos maestros predican prosperidad. Y en fin, hay un grandísimo número de falsas enseñanzas, de doctrinas que se han infiltrado en la iglesia. Y si me pusiera a nombrarlas todas y cada una de ellas, me llevaría todo el tiempo del estudio. Pero la exhortación aquí es para nosotros. Tú examínalos. Tú mira tu Biblia. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos. Mira qué es lo que sí viene de Dios y qué es lo que no. No le creas a todo espíritu, sino ponlos a prueba para ver realmente de dónde vienen. Acuérdate de Juanito. Juanito, no creas todo lo que veas en la tele. Si el mago de la tele cortó asistente a la mitad, no significa que tengas que hacer lo mismo con las niñas de tu escuela. Examinemos todo a la luz de las Escrituras. Si no es bíblico, no lo creas. Si te dicen, pero es que este es algo nuevo, esta es una nueva revelación, te pueden decir, el Señor le reveló al profeta fulanito de la iglesia tal en un sueño, y entró en un éxtasis y le dijo tal y tal y tal y tal. Hermano, si es nuevo, es falso, punto. Si no está en la Biblia, no podemos contradecir la Biblia. ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? La Biblia es la misma hoy, era la misma ayer y va a seguir siendo la misma mañana. Y aunque te diga, no, es que el Señor se le apareció a fulanito en un sueño, es que un ángel del cielo descendió y le dijo esto. El Señor se le apareció, el Señor diablo ha de ser, porque el Señor no va a contradecir su palabra. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Si aún nosotros o un ángel se te aparece y te dice, la Biblia no es así, vamos a cambiarla, no puede provenir de Dios. No hay nuevos evangelios, no hay nuevas doctrinas. Si no lo enseña la Biblia, no lo creamos. Ahora continuemos en el versículo 2 y 3a, si lo volvemos a leer. Dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y aquí nos da la clave. Nos dice, esta es la mejor manera para reconocer el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Nos da una pauta vital aquí para reconocer las enseñanzas verdaderas. Ahora, tengo que explicar un poquito el contexto de lo que pasaba en ese tiempo con el apóstol Juan. Si tú ves en la historia, en la iglesia primitiva, en la primera iglesia que fundaron los apóstoles, el tiempo en el que estaba Juan, había una falsa enseñanza muy peculiar de la cual ya les he hablado en otros estudios. Eran los gnósticos. En este tiempo de Juan, un grupo se levantó llamado los gnósticos. Y estos gnósticos lo que querían hacer es infiltrar en la iglesia revelaciones nuevas, el conocimiento más profundo, ¿sí? Y decían que Jesús no anduvo en esta tierra en carne, sino que anduvo solo como un fantasma. Decían que Jesús solo había sido un espíritu que vino a la tierra, pero que no tenía cuerpo verdadero. ¿Y de dónde sacaron esto? ¿Quién sabe qué fumaban, hermanos? Pero de ahí lo sacaron. Pero esto es lo que pasaba en este tiempo, en el tiempo de Juan. Y esto era un gran problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos se estaban confundiendo. Probablemente era el primer grupo de falsos maestros que se levantó en toda la historia.
por lo menos desde que Jesús vino. Y el problema es que si Jesús no tenía un cuerpo físico, entonces ¿cómo murió por nosotros? Un gran problema. Si Jesús solo era un fantasma o si Jesús solo era un espíritu, entonces ¿cómo pudo haber derramado su sangre para cubrir nuestros pecados? Esta falsa enseñanza estaba atacando directamente a la salvación del cristiano. Porque si Jesús no había venido en carne, entonces no había manera en la que Él hubiera podido morir. Y era una falsa doctrina de este tiempo. Hoy en día quedan algunos grupos gnósticos, en algunos lugares no son muy predominantes realmente, muy escasamente hay estos grupos. Pero quiero que notemos esto. Juan conocía las falsas enseñanzas de su pueblo, de su tiempo. Juan no era ajeno a estas falsas enseñanzas. Si tú le decías a Juan gnósticos, él ya sabía qué es lo que eran, ya sabía qué es lo que creían y ya sabía cómo combatirlos. Y porque Juan conocía estas falsas enseñanzas, él podía advertirle a las iglesias: hey hermanos, aguas con estos, porque enseñan falsas cosas. Y es por esto que le dice aquí, si dicen que Jesús vino en carne, viene de Dios, porque sabía lo que enseñaban ellos. Y dice, si niegan que Jesús vino en carne, esto no puede ser el Espíritu de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si Juan no conociera las falsas enseñanzas? Simplemente no hubiera podido advertirle a la iglesia: tengan cuidado con ellos. Pues si no conoces el problema, ¿cómo puedes conocer la solución al problema? ¿A qué voy con esto? Si el apóstol Juan conocía estas falsas enseñanzas, tomémonos nosotros también el tiempo para conocer qué es lo que creen otros grupos que se están levantando tan fuertemente y que muchos enseñan en contra de la Biblia. Tomemos un tiempo para ver qué es lo que ellos realmente creen y así poder identificarlos, poder combatirlos. Tenemos que estar alerta, es lo que nos dice Juan aquí. Tenemos que poner nuestros lentes espirituales y estar buzos, estar preparados, conscientes de las amenazas de nuestra doctrina, de lo que va en contra de lo que creemos, que va en contra de lo que Jesús nos enseñó, para cuidarnos de ellas y para advertir a otros de la misma manera. Entonces, hermanos, informémonos. Es la exhortación básicamente de Juan, en estos primeros versículos. Infórmense, estén alertas, tengan cuidado. Pero con esto también quiero pedirles algo muy importante, personalmente de mi corazón. No nos vayamos tampoco al otro extremo de estar condenando a todas las demás iglesias, porque esto no agrada al Señor. El Señor de ninguna manera quiere que el cuerpo de Cristo esté dividido. Si bien no todos son de Dios, tristemente, también hay muchos movimientos que sí provienen de Dios. Yo amo esta iglesia, hermanos. Yo me convertí a Cristo en una iglesia Calvary Chapel y le doy gracias a Dios porque enseñan la Biblia y no enseñan otras cosas. Pero no somos los únicos miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchas, pero muchísimas iglesias que son movidas por el Espíritu Santo de igual manera, grandemente. Y el hecho de que haya ciertas diferencias entre una y otras no significa que por esto el cuerpo de Cristo debe estar dividido. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, si tú crees que Dios son tres personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si tú crees que Jesús es el único Hijo de Dios y que vino en carne, vivió la vida perfecta, sufrió y murió por tus pecados y resucitó al tercer día, felicidades, eres mi hermano en Cristo. No tengo ningún problema. Eres mi hermano en Cristo. Somos miembros de una familia en la fe y no tenemos que estar divididos por otras cosas. ¿Sabías que de hecho Jesús oró por ti, por mí? ¿Y sabes por qué oró? Porque haya unidad. Juan 17, 20 y 21. Dice Jesús orando al Padre: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, ponernos nuestros lentes espirituales no solamente es para darnos cuenta que hay muchos falsos maestros, sino también para darnos cuenta que nuestra familia espiritual va más allá de los
muros de esta iglesia. Nuestra familia espiritual va muchísimo más allá de los muros de esta iglesia. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar al punto número 2 de la enseñanza. Punto número 2, que lo he titulado, mira quién es el verdadero enemigo. Y antes de pasar de lleno al punto número 2, déjame contarte una historia. Hay una historia acerca de la época de los conquistadores, cuando recién descubrieron el continente de América. Y dice esta historia que los conquistadores, cuando llegaron a América, trajeron un animal que ningún nativo americano había visto en su vida, y estos eran los caballos. Entonces nos dice que los conquistadores, al venir montados en los caballos, los nativos veían el caballo, veían al conquistador encima y pensaban que era un solo animal. Lo veían como una sola cosa. Entonces, al tratar de luchar contra los conquistadores, al tratar de defenderse, adivina qué hacían. Le apuntaban las lanzas a la cabeza del caballo en lugar de la cabeza del conquistador, creyendo que era una sola cosa, un mismo animal, un mismo ser. Ellos no se dieron cuenta de quién era el verdadero enemigo. Ahora, nosotros muchas veces podemos ser como estos nativos americanos. No podemos darnos cuenta quién es el verdadero enemigo, quién está detrás de todas las cosas. Entonces, habiendo dicho esto, leamos los versículos 1 Juan 4, versículo 3b. Vamos a leer solo el resto del versículo 3. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Ok, nos dice, este es el espíritu del anticristo. ¿Quién está detrás de los falsos profetas? ¿Quién está detrás de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas? El espíritu del anticristo. Satanás está detrás de todo esto. Como creyentes, muchas veces nos puede pasar lo mismo que pasó en esta historia que les conté hace un momento. Se nos olvida quién es el verdadero enemigo. ¿Acaso el enemigo es mi vecina que deja que su perro haga popó enfrente de mi casa? ¿Será ella el enemigo? Bueno, hermanos, que si usted conociera a mi vecina, yo creo que ella es el diablo. No, ella no es el enemigo. ¿Acaso el enemigo es tu jefe que te hace que te quedes horas extras sin querer pagarte? ¿Acaso el enemigo es tu esposa que no te deja ver el fútbol los domingos? ¿Acaso es tu maestro de matemáticas que te atormenta con ecuaciones todo el día? Pues sabe que me gustaría decir que las matemáticas son el enemigo. No son, pero ¿cómo te hacen sufrir en la escuela? Pero no. ¿Quién es el enemigo, hermanos? Satanás. Satanás es el enemigo, hermanos. No es la vecina, no es el jefe, no es el maestro de matemáticas. Bueno, el maestro de matemáticas sí puede ser enemigo a veces, no es cierto. El enemigo es el diablo, Satanás, Lucifer, como le quieras llamar, el chamuco, el chanclas, el coludo, tiene un chorro de apodos el pobre Satanás igual. Él es el enemigo. Tenemos que ponernos nuestros lentes espirituales otra vez para poder ver más allá. Muchas veces las personas que nos ofenden o nos hacen una grosería, pensamos que ellos son el enemigo. ¿Y qué pasa? Me enojo contra ellos. Ya me las va a pagar, va a ver, en la primerita, algo va a querer y no se lo voy a dar. Se nos olvida quién es el enemigo. ¿Quién es el que está utilizando a esta persona para lastimarte? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Es el diablo. Cuando nos enojamos con las personas o cuando nos tratamos de vengar de las personas, somos como estos nativos americanos apuntando nuestras lanzas a los pobres caballitos. No son ellos el enemigo. Hay que apuntarle al soldado que está encima del caballo. Efesios 6, versículo 12, nos dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es contra el que te lastimó. La batalla no es contra el que te ofendió, mi hermano. La batalla es contra el enemigo, Satanás. Y si no nos ponemos nuestros lentes espirituales en estas situaciones para ver más allá, para ver qué es lo que hay detrás de todo esto, vamos a estar atacando al blanco equivocado. Vamos a estarle apuntando
al blanco equivocado. Juan nos dice aquí acerca de estos falsos maestros que ellos están siendo dirigidos por el espíritu del anticristo. Hablando en el contexto que Juan está escribiendo esta carta, los falsos maestros no son el enemigo, sino es Satanás que los tiene engañados. Satanás que los tiene bajo su poder. Satanás que los tiene bajo su dominio. Los falsos maestros son títeres del verdadero enemigo. A lo que voy con todo esto. Si bien tenemos que estar conscientes de que existen falsos maestros, los existen, y de que no todas las enseñanzas son de Dios, porque no todas son de Dios, tampoco, hermanos, debemos olvidarnos de quién es el verdadero enemigo. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pastores pueden dedicar su ministerio, en lugar de predicar la palabra de Dios, a atacar a los falsos maestros. Y se dedican a eso exclusivamente, a buscar a los falsos maestros, a ponerlos en evidencia y estar atacándolos, pelearse con ellos, debatir contra ellos, crear polémica tras polémica, y que me dices y te respondo y que me vuelves a responder y que yo te digo, y a ver quién se cansa primero de estarse atacando. Muchas veces estas personas, estos pastores que se dedican a esto, tienen razón, son falsos maestros, tienen razón, están enseñando cosas falsas, pero se han olvidado de que ellos no son el enemigo. El enemigo no son ellos. Se les olvidó quién es el verdadero enemigo. Vuelvo a la misma ilustración. En lugar de atacar al soldado, le dan de cuchillazos al caballo. Hermanos, las falsas enseñanzas se combaten con la enseñanza de la verdad. No atacando a otras personas, no creando más polémicas. ¿Quieres combatir las falsas enseñanzas? Enseña la palabra de Dios. Ponte a enseñar la Biblia, así de simple. ¿Quieres combatir a los falsos maestros? Ora por ellos. Ora por ellos. Si tienes la oportunidad, enséñales la verdad. Si algún día puedes hablar con uno de ellos. Porque, hermanos, muchos de ellos están simplemente confundidos. Ellos creen realmente en su corazón que lo que están enseñando es la verdad. Ellos creen que con lo que están haciendo están agradando a Dios. Sus intenciones pueden ser buenas detrás de todo esto. Yo no creo que ningún falso maestro de chiquito haya dicho, yo de grande voy a ser un falso maestro y voy a engañar a un chorro de personas. No creo que ningún niño haya dicho eso de pequeños. Fueron confundidos. La mayoría de ellos ni siquiera está consciente de que lo que enseñan es falso. Ponte tus lentes espirituales. Mira la batalla espiritual que tenemos alrededor, hermanito. Mira que Satanás es el que está detrás de todo esto. Satanás es el que los tiene engañados. Mira que ellos están siendo movidos, como dice aquí, el espíritu del anticristo. Y ahí está el verdadero enemigo. El espíritu del anticristo es simplemente todo aquel que va en contra de la verdadera doctrina de Cristo. Es Satanás mismo, engañando personas. Pongámonos nuestros lentes espirituales y miremos esto. Ahora continuemos en el versículo 4, 1 Juan 4:4, si estás ahí. Dice así: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Nos encanta este versículo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Cuando nosotros nos ponemos los lentes espirituales, podemos ver las demás cosas como realmente son. Podemos discernir quién es el verdadero enemigo. Podemos discernir la batalla espiritual que hay detrás de toda esta situación, detrás de toda esta falsa enseñanza. Pero ahora vamos a usar nuestros lentes espirituales para darnos un vistazo a nosotros mismos. ¿Ok? Nos dice el versículo 4. Ustedes, hijitos, son hijos de Dios. Esto es lo primero que tenemos que ver de nosotros mismos con nuestros lentes espirituales. Ustedes son hijos de Dios significa tú le perteneces a Dios. Tú vienes de parte de Dios. Nosotros como hijos de Dios hablamos en el nombre del Señor. No hablo yo en el nombre de Daniel.
Lupita no habla en el nombre de Lupita, hablamos en el nombre del Señor, actuamos en el nombre del Señor y luchamos en el nombre del Señor. Ponte tus lentes espirituales. Efesios 6 nos dice, ponte la armadura del Espíritu. Mira quién eres realmente tú en Cristo. Mírate y date cuenta. ¿Quién eres en Cristo? Si yo me miro como un hombre, veo una persona imperfecta, obviamente. Veo a un hombre pecador. Veo a alguien débil. Veo a alguien vulnerable. Física, corporalmente, esto es lo que soy. Pero hermanos, ¿quién soy yo en el Espíritu de Dios? Ustedes son hijos de Dios, dice, y han vencido esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Primeramente soy hijo de Dios. Significa que el Señor me ha adoptado, me ha hecho su hijo. Me ha perdonado, me ha limpiado, me ha levantado, me ha dado su espíritu para darme la fortaleza que necesito. Ya que yo en la carne ciertamente soy débil. Pablo le escribió a los Corintios esta verdad enorme en 2 Corintios 12, 9 y 10. Si me quieres acompañar en tu Biblia, vamos a verlo rápidamente. Dale una vuelta en tu Biblia, 2 Corintios 12, 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. Ciertamente nosotros en la carne somos muy débiles, hermanos. Pero otra cosa es en el Espíritu de Dios. Otra cosa es en el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Así que si estás allá en 2 Corintios 12, leamos versículos 9 y 10. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se vio a sí mismo con lentes espirituales y dijo, sí, soy un hombre con aflicciones, soy un hombre con afrentas, soy un hombre débil en la carne, pero dice, me gloriaré en estas debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Cristo es nuestra fortaleza. Aun cuando nosotros somos débiles, Cristo es fuerte en nosotros. Y nos dice aquí, ustedes han vencido a estos falsos maestros. Ustedes han vencido a este espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mírate con los lentes espirituales. Fíjate que Dios te ha dado su Espíritu Santo para derrotar al enemigo. En nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones. En Cristo, nos dice Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Él, no por medio de mí. Este no es un discurso motivacional para que te sientas mucho mejor acerca de ti, sino este es un discurso para que tú veas quién eres en Cristo. Aquí Juan es lo que nos está diciendo. Ahora, continuando en nuestro estudio, si leemos versículos 5 y 6, regresando a 1 Juan 4, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, ahora dice, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error. Ahora aquí Juan nos explica una de las verdades más grandes del mundo. El por qué el mundo tiende siempre a escuchar más a los falsos maestros que a nosotros. Nos dice aquí, el mundo los escucha y es normal, es natural que el mundo los escuche más a ellos porque ellos son del mundo y el mundo escucha al mundo. Pero luego nos dice en el versículo 6, nosotros en cambio no somos del mundo, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces, básicamente nos dice, no te extrañes de que el mundo no te quiera oír.
La naturaleza del mundo está torcida, debido a que vivimos en un mundo caído. Para el mundo, muchas veces lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Te has dado cuenta? Si no, fíjate nada más. El que antes se emborrachaba todos los domingos, sus amigos, ¡yeah! Te aman, eres la neta del planeta, eres la mera onda, verá, eres la vida de la fiesta. Pero de repente les dices, hey chicos, ¿sabes qué? Voy a dejar de tomar. Chin, te vuelves el raro, te vuelves el aburrido, te vuelves el malo. El mundo está al revés. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. La gente va a escuchar a Dios. La gente no va a querer escuchar a Dios, perdón. Y va a querer escuchar falsas enseñanzas. No nos extrañemos de que no nos quieran escuchar. Pero por supuesto, esto no significa que vamos a dejar de predicarles, ¿va? Porque hay iglesias que dicen, no, pues no tiene caso. Dicen, no están elegidos, Dios no los escogió y no tiene caso que vayamos a predicar. Por supuesto que no. No por esto voy a dejar de tratar de convertir a las personas a Cristo. Al contrario, voy a armarme de valor. Voy a ponerme los lentes espirituales. Voy a ponerme la armadura del Espíritu. Voy a ver que el Espíritu de Dios vive en mi corazón. Y el Espíritu de Dios es mayor que el que vive en el mundo. Y voy a salir, voy a anunciar las buenas nuevas. Y adivina qué, voy a vencer. Porque mayor es Jesucristo que Satanás. Porque Satanás, hermanos, solo pelea una batalla vencida. Pelea una guerra que ya perdió. Y la perdió desde el momento en el que Jesucristo, desde la cruz, dijo, consumado es, hecho está. La muerte fue vencida. Satanás tiene una herida de muerte en la cabeza, de acuerdo a la profecía mesiánica en Génesis 3:15, que dice, yo pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, tú la herirás en el talón. Hermano, Satanás ronda por la tierra con una herida de muerte en la cabeza. Y ahora nosotros, en el nombre de Jesús, en el poder no de nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo, tenemos la victoria sobre él. Que la verdad, probablemente una de las verdades más grandes, que el enemigo no quiere que veas, que él ya perdió la batalla. En el poder del Espíritu nosotros somos más que vencedores. De manera que podemos hablar de la manera que David le habló a Goliat. ¿Te acuerdas que le dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de que todos los días debemos tomar nuestros lentes espirituales. Debemos tomar la perspectiva espiritual en todo momento, en toda situación. Debemos mirar más allá de lo que vemos físicamente, no olvidando que hay falsos maestros allá afuera, muchísimos, pero ellos están siendo dominados por el que es el verdadero enemigo. No perdamos la perspectiva de que nosotros, como creyentes, somos como soldados, nos dice la Biblia, en la milicia del Dios Todopoderoso. Y estamos aquí para deshacer las maquilaciones del enemigo. Nos dice que podemos dar libertad a los cautivos en estas falsas enseñanzas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el poder del Espíritu de Dios. Enseñando cuál es el verdadero camino. No peleándonos con ellos, no tirándole las lanzas a los caballos, sino atacando directamente al enemigo. Enseñando la palabra de Dios a otras personas, orando por otras personas, sabiendo que la batalla que enfrentamos no es con personas de carne y hueso, sino es contra principados, como lo leímos, es contra potestades de tinieblas. Pero sobre todo no olvidemos Romanos 8:37, y quisiera terminar leyendo este versículo, Romanos 8:37. Nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, pongámonos nuestros lentes espirituales todos los días, hermanitos. Acuérdate que el enemigo no es la vecina, el enemigo no es la esposa, el enemigo no es el maestro, el enemigo es Satanás. Y Satanás usa a las personas, tristemente, muchas veces incluso a las más cercanas a nosotras, para tratar de lastimarnos.
Pero no perdamos de vista que esa persona no es nuestro enemigo. El enemigo es Satanás, hermanos. Vamos a orar.